Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo explicativo sobre las herramientas de planes municipales contra el cambio climático en el marco de la Ley Andaluza del Cambio Climático. En este sentido, vamos a abordar en este módulo el bloque de adaptación al cambio climático, el cómo vamos a evaluar los riesgos y vulnerabilidades frente al cambio climático en nuestro término municipal. Para ello, vámonos a la herramienta y os la voy a explicar poco a poco para que, digamos, pues todo el temario y la guía descriptiva de la propia Junta de Andalucía pues se haga un poquito más amena. Nos vamos al módulo de análisis de riesgos, que es este de aquí, y consta de varios apartados. El primero es el 4.1 de impactos del cambio climático, en el que se describen, pues, creo que eran 17, ¿no? 17 impactos del cambio climático que están descritos en la Ley Andaluza de Cambio Climático. Y en este apartado lo que tenemos que hacer es señalar los que no aplican, ¿vale? En este sentido, lo que tenemos que, a base de análisis del contexto municipal y de las distintas variables climáticas, determinar de forma justificada técnicamente si estos impactos van a afectar a nuestro municipio o no, de cualquier manera, ¿vale? En caso de que no afecte, ponemos una cruz. Eso es importante, lo pone aquí tal cual, pero un error que suelo ver con clientes míos de ayuntamientos de toda Andalucía es que ponen la X donde creen que sí aplica, ¿vale? Es un error porque después no se te activan las distintas casillas para evaluar el riesgo. ¿Ok? Perfecto, pues ponemos la X donde no aplica al impacto de cambio climático. Lo pone ahí, pero bueno, por destacarlo. Luego, el punto 4.2 es la identificación de las zonas especialmente vulnerables, ¿vale? Tanto a nivel medioambiental como a nivel social como socioeconómico. Oye, pues zonas especialmente vulnerables, pues pueden ser perfectamente barrios con mucho riesgo de exclusión social por las características socioeconómicas que tengan, ¿no? O, por ejemplo, barrios, calles, términos municipales, zonas, etcétera, que tengan una población muy envejecida, ¿no? Que es mucho más vulnerable y tiene menos capacidad adaptativa frente a ciertos riesgos del cambio climático. O a nivel medioambiental, si por ejemplo en nuestra zona, digamos, término municipal, pues hay encuadradas distintas o una zona de especial protección, una cepa, un LIC, etcétera, ¿no? Se pone aquí y se asocia a un área estratégica, ¿vale? Las áreas estratégicas pues son las que vemos aquí, que están también recogidas en la Ley Andaluza de Cambio Climático. Punto 4.3, que es la valoración del riesgo de los impactos del cambio climático, ¿vale? Según la metodología internacionalmente reconocida, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, el riesgo se divide en tres componentes, ¿vale? El peligro, la exposición y la vulnerabilidad. Dentro del peligro, por ejemplo, tenemos una segregación en dos subcomponentes, que uno es, aquí, esto es una interpretación de la propia metodología de la Junta de Andalucía, que interpretan que el peligro lo conforman dos subcomponentes, que es el cambio esperado en la intensidad del peligro, que va del 1 al 3, el periodo de tiempo en el que se espera el cambio, que también va del 1 al 3, y ya está, ¿vale? Eso se multiplica y te da un rango. La escala del 1 al 3 es 1, no se produce cambio, y el 3 es el cambio en la intensidad es muy elevado, ¿vale? Por tanto, cuanto más puntuación, digamos que más peligro. En cambio, por ejemplo, en el periodo de tiempo en el que se espera el cambio, no es tanto la intensidad como el plazo en el que el que se espera que vaya a ocurrir este tipo de riesgo, ¿no? Este tipo de cambio. Va desde largo plazo a corto plazo. Cuanto menos plazo, pues peor para nosotros, ¿vale? Ahora os digo cómo vamos a saber qué poner, ¿vale? Luego tenemos la exposición, el cómo de expuestos estamos al cambio climático, pero no al cambio climático en general, sino a los impactos que estamos evaluando. De hecho, la exposición se evalúa para cada área estratégica, a diferencia que el peligro. El peligro es intrínseco del propio impacto del cambio climático, es decir, me da igual que sea el peligro de las inundaciones para los recursos hídricos o para la energía, porque es una variable que está asociada al propio impacto, no al área estratégica. En cambio, la exposición y la vulnerabilidad se evalúa para el área estratégica, ¿vale? Por tanto, como veis aquí en estas matrices,
Aquí como que está todas las celdas combinadas porque lo que se está evaluando es el peligro del impacto del cambio climático, y aquí la exposición se está evaluando tanto de cómo el impacto puede afectar a cada una de las áreas estratégicas, igual con la vulnerabilidad, ¿vale? Espero haberme explicado. Luego la exposición es desde 0, que no estás expuesto, a 3 de alta exposición. Aquí poco se puede matizar más, ¿no? Y luego la vulnerabilidad es igual que el peligro, en el sentido de que tiene dos subcomponentes. En primer lugar tenemos la sensibilidad y luego la capacidad adaptativa. La sensibilidad, lo dice su propio nombre, es cómo de sensibles somos frente a la materialización de ese riesgo, ¿vale? Frente a ese impacto. Y la capacidad adaptativa es el cómo o qué herramientas tenemos para combatir ese impacto, ¿vale? Una vez que se, integran esas dos subvariables, se da como resultado la vulnerabilidad. Vamos a hacer un ejemplo. Bueno, en primer lugar, me gustaría daros no sé, unas herramientas, ¿no? Unas herramientas para que sepáis de dónde sacar toda esta información. Aquí lo que hay que utilizar, sobre todo, son los escenarios regionalizados de cambio climático de Andalucía, que los tengo aquí, ¿vale? Esta herramienta. Esta herramienta es un visor que representa tanto las evidencias climáticas históricas como las proyecciones a futuro, ¿vale? Tenemos indicadores de cambio mensual, indicadores de cambio anual, variables mensuales y variables anuales. Tenemos, por ejemplo, sobre todo va a ser indicadores de cambio anual lo que tenéis que ver, ¿vale? A ver si carga. Distintas variables climáticas, por ejemplo, precipitación anual, temperatura media anual, temperatura máxima anual, temperatura mínima anual, evapotranspiración de referencia, número de días de calor de 40 grados, de noches tropicales, ¿vale? Tenemos estas variables. Tenemos los escenarios, que aquí veréis una codificación un poco extraña para los que no estéis familiarizados, pero bueno, os digo que tenéis que tocar aquí, ¿vale? El RCP 8,5, ¿vale? Ahí pone 85, pero es 8,5, que digamos es el escenario menos favorable, que al final se está demostrando con los años que es incluso optimista, ¿no? Pero era en su día, cuando salió, en el quinto informe del IPCC, el escenario más catastrofista, ¿vale? Que al final va a ser el optimista. Y aquí tenemos los periodos comparados. Tenemos el periodo de referencia de 1961 a 2000, ¿vale? Que eran los valores, digamos, históricos que se tienen en cuenta como años base, ¿vale? Periodo base. Y el corto, medio y largo plazo. Por tanto, si nosotros, yo qué sé, pues nos vamos al medio plazo de la... Vamos a hacer, por ejemplo... A ver, aquí... El número de días de calor de 40 grados. ¿Vale? Tarda un poco porque tiene muchísima información. Aquí tenemos una escala en la que se mide la anomalía, ¿vale? La diferencia frente al escenario anterior, el escenario de referencia, ¿vale? ¿Cuántos días adicionales habrá en el medio plazo respecto al periodo histórico? Pues 10 días, 20 días, etcétera, que es una auténtica barbaridad. Por tanto, nos vamos a nuestro municipio, que vamos a coger Adamuz, por ejemplo, y aquí tenemos la información de Adamuz, ¿vale? Pues son 41 días de anomalía en el periodo 61-2000, el 41-70, ¿vale? En este periodo vamos a tener 41 días anuales adicionales a los que ya había en esta época, ¿vale? Así se interpreta esto. Por tanto, con esa información, pues ya tenéis bastante justificado lo que sería, por ejemplo, tendríamos que irnos a la frecuencia y duración de intensidad, que es la J. Vaya, me he ido a la que está más abajo. J aquí. Y tendríamos que poner pues un pedazo de 3 como un castillo, ¿vale? Luego tenemos, perdón, este sería el plazo, ¿vale? El corto plazo y por supuesto la intensidad, ¿no? El cambio esperado en la intensidad. Por tanto, debe ser una peligrosidad muy alta.
Ahora lo que tendríamos que hacer es evaluar la exposición, cómo de expuestos estamos. En este caso es complicado que algo no esté expuesto a las olas de calor, por tanto yo os diría que pusiéramos aquí 3 en todas, ¿vale? No recuerdo si se podía arrastrar sin cargarte la herramienta, pero no se podía. Vale, pues vamos a poner aquí copiar y pegar. Uy, perdón, el LibreOffice. Luego la sensibilidad, ya tenéis que hacer una interpretación, ¿vale? De hecho, todo lo que vayamos poniendo, lo suyo y lo ideal es ir escribiéndolo en esta parte de aquí, ¿vale? Si le dais al Enter se os va a salir, ¿vale? Pero si le dais a Shift, ¿vale? A las mayúsculas y a Enter, podéis... Uy, se me ha ido a otro aquí. Shift, Enter... Ah, pues no, pues... Si le dais a Control Enter, disculpad, podéis saltar de línea, ¿vale? Las diferencias de LibreOffice con Excel, disculpad. Luego, nos vamos a la sensibilidad. La sensibilidad va por cada área estratégica igualmente. Por tanto, tenemos que evaluar cómo de sensibles son los recursos hídricos frente a la frecuencia, duración e intensidad de las olas de calor. Yo diría que es muy sensible y en función de las herramientas que tenga vuestra área estratégica en vuestro término municipal, por ejemplo, en el ciclo integral del agua, como en la gestión del ciclo integral del agua, pues tendréis que determinar vuestra capacidad adaptativa. Imaginemos que es un municipio sin recursos, con una gestión del ciclo integral del agua, digamos, moderada, ¿vale? Y que es muy vulnerable, o sea, que tiene muy pocas herramientas para combatir un periodo de, no sé, ya serían 80 días de olas de calor al año, ¿no? Pues yo pondría que tiene una capacidad adaptativa de 2, ¿vale? Moderada. O si queréis podéis poner una capacidad adaptativa de 3 que no tendría capacidad adaptativa. O 1 de que tendría mucha capacidad adaptativa. Ponlo en 2, por ejemplo, ¿no? Esto significaría el 3 que no tendría absolutamente nada, ¿no? Normalmente siempre hay algo de herramientas en este sentido, ¿no? Prevención de inundaciones. Hay algunas que directamente pues no van a aplicar. La relación entre la frecuencia, duración e intensidad de la ola de calor, cómo afecta a la prevención de inundaciones, pues quizá no tiene mucho sentido, pero solo tenemos que, digamos, cumplimentar las que aplican realmente, ¿vale? Toda esta información, ¿veis lo que me ha pasado? He puesto aquí una X y no se me calculaba el riesgo, pero si la quito, antes lo digo y antes me pasa. Sí, ya se pone el riesgo, ¿vale? Vamos a hacer alguna prueba, me lo invento, ¿vale? El sector de la energía pues es muy sensible por el tema de las sobrecargas energéticas y tiene una capacidad adaptativa, pues vamos a decir que alta, ¿vale? Luego el sector de la salud, pues una sensibilidad tremenda, y esto va en función de, por ejemplo, lo que hemos dicho antes, del envejecimiento de la población. Vamos a poner una media, ¿vale? O baja, venga, vamos a poner la baja para que tengamos distintas tal, ¿no? El turismo, pues una sensibilidad media, baja, vamos a poner la media, con una capacidad adaptativa pues muy alta. Y las migraciones asociadas al cambio climático, es decir, aquí no se puede vivir, pues me voy. Vamos a ponerlo así, ¿vale? Todo esto, acordaos que tiene que estar justificado aquí. Control Enter para seguir escribiendo en las distintas líneas, ¿vale? Esto te va a dar un umbral, ¿vale? Un gráfico de araña que se llama. Vamos a poner aquí también tal, para que veáis un poquito cómo salen las cosas. Edificación y vivienda, pues vamos a poner... Me lo voy a inventar, ¿vale? No es plan de ponernos aquí a elaborarlo detalladamente, pero se va creando un gráfico de araña, ¿vale? Urbanismo, tal. Yo lo que os recomiendo es que si veis que no aplica algo, pues pongáis directamente verde, ¿vale? Para que el gráfico pues os salga más o menos bonito y no tiene demasiada influencia en los resultados, ¿no? La sensibilidad en la biodiversidad, pues bueno, ya que lo hacemos más o menos bien. Capacidad adaptativa media, tal, movilidad, infraestructura, tal, pues podemos ponerla así. Esto me lo estoy inventando, ¿vale? Tal. Y aquí vamos a poner que la prevención de inundaciones verde, porque hemos dicho que tampoco tiene mucha influencia. Y la agricultura, una sensibilidad muy alta y una capacidad adaptativa pues muy baja, ¿vale?
Esta es nuestra evaluación de riesgo para el impacto climático, frecuencia, duración e intensidad de las olas de calor. Todo esto debería estar justificado con tanto el visor de cambio climático, visor regionalizado de cambio climático, de escenario regionalizado de cambio climático de la Junta de Andalucía, como también podéis utilizar este de aquí, que se llama Adapteca, que tiene muchas variables. Vamos a quitar el mensajito este, que tiene muchas más variables y que tiene pues también muchísima más información, escenarios, etcétera. Podéis hacerlo mensualmente, el año completo, por estaciones, está muy bien. Aquí podéis poner incluso, si lo queréis buscar por comunidades autónomas, por provincia, por municipio, por un montón de cosas, ¿no? Y aquí tenéis el corto, medio y largo plazo. Yo lo que recomiendo es que pongáis aquí siempre anomalías, ¿vale? Esta es la, digamos, diferencia, o bueno, sí, la anomalía, el indicador de cambio entre el periodo base, que aquí cambia, aquí era, ¿os acordáis? El 61-2000, aquí coge el 71-2000 y te va diciendo pues el futuro medio, largo y corto plazo, ¿vale? El 41-70 y aquí el 71-2100, ¿vale? Es lo mismo en concepto, solo que este tiene más variables climáticas. Dicho esto, ya estaría, solo que tendríais que justificarlo muy bien aquí, ¿vale? Pero coger esta información y os la lleváis a vuestro informe de Plan Municipal contra el Cambio Climático. Eso lo hacéis para todos los impactos que os apliquen. Es un poco tedioso, lo sé, pero bueno, es por eso por lo que os decía que no tiene, bueno, que tiene mucho más trabajo que la parte de mitigación. Y tendréis esto de aquí. A medida que vayáis cumplimentando las evaluaciones, pues tendréis este gráfico, ¿vale? Esta tabla. Esta tabla que va a ser la matriz que cruza los impactos con las áreas estratégicas. Es muy representativa. Y aquí te va poniendo un ranking de tus áreas estratégicas, pues cuáles tienen más riesgo. Sobre los que vas a tener que actuar, va a ser sobre los que tienen más riesgo, ¿vale? ¿Qué tienes que hacer ahora? Acordaos que esta es vuestra herramienta de trabajo para siempre, digamos, de vuestro plan municipal contra el cambio climático. Es una herramienta viva. Por tanto, lo que yo recomiendo, bueno, lo que se recomienda para utilizar esta herramienta es que cuando ya esté cumplimentada al completo, la copiéis, control C, están modificadas, tal, y os vayáis a vuestro año, ¿vale? Aquí hay matrices, ¿vale? Aquí tal, no sé qué, tal, y la peguéis, ¿vale? Eso se queda ya guardado a modo de registro y esta, digamos, es vuestra pestaña de trabajo, ¿vale? Vuestra pestaña de trabajo actualizada, pero esto te queda como evidencia, ¿vale? Ya la has pegado, o sea, estos son valores que no cambian. Esto será tu evaluación de riesgos y vulnerabilidades frente al cambio climático de 2021. Y esta, la que vayas actualizando cada 2 años. Es decir, cada 2 años lo ideal... Vaya hombre, me va a salir el mensajito. Lo ideal es que revisemos esto y si cambia algo, te va a salir los cambios directamente aquí y vas a tener que volver a copiarlo, pero no sobre la del 21, sino sobre la de tu año correspondiente. De esa forma vas teniendo la trazabilidad del cambio, ¿vale? A medida que vaya pasando el tiempo. ¿Para qué se hace esto? Pues obviamente pues, aquí sobre todo no es que vaya a cambiar la exposición ni el peligro ni nada. Aquí lo que va a cambiar sobre todo es la capacidad adaptativa. Por tanto, para los riesgos que tengan los impactos que tengan mucho riesgo, tenemos que actuar sobre la capacidad de adaptación sobre todo, ¿vale? A medida que vayamos implementando medidas, por ejemplo, para las olas de calor, en este sentido, por ejemplo, tendríamos la matriz de riesgo 2021, tenemos 27 de riesgo en agricultura y ganadería y, por ejemplo, en salud, pues medidas de adaptación al cambio climático frente a las olas de calor en la agricultura y la salud disminuirán la puntuación, bueno, vamos a llamarlo en concepto, aumentará nuestra capacidad adaptativa disminuyendo el riesgo, ¿vale? Y para eso se hace el Plan Municipal contra el Cambio Climático, para disminuir el riesgo. ¿Cómo se va a representar que nosotros hemos actuado y los resultados? Pues nosotros ya tenemos nuestra matriz base, que vamos a llamarla 2021, me lo invento, y cuando nosotros peguemos en 2022 la nueva matriz, con la medida de adaptación ya implantada y hemos aumentado la capacidad adaptativa de nuestro municipio, este 27
saldrá 27 en 2021 y, me lo invento, 22,5 en la matriz de 2022. Y así haremos el seguimiento hasta el año que corresponda, nuestro año objetivo, para ver si realmente nuestro plan municipal contra el cambio climático nos ha servido para algo, ¿no? Y hemos cumplido con los objetivos. Así, con las distintas pestañas que hay hasta el 2030, ¿vale? Luego ya está la pestaña de estrategia y tal, que la veremos en vídeos posteriores. En cualquier caso, como veis, lo realmente tedioso en esta herramienta es esta parte de las notas justificativas y el dar la puntuación que no sea a voleo, sino que esto es un documento estratégico muy importante para vuestro ayuntamiento. Por tanto, yo lo que recomiendo es que os sentéis un buen rato con los equipos técnicos y si puede ser un grupo de trabajo interdisciplinar o multidisciplinar con los distintos departamentos del ayuntamiento para que esas puntuaciones estén bien puestas y bien justificadas. Dicho esto, estoy a vuestra disposición para cualquier duda que tengáis al respecto e intentaré responder todos los comentarios que tenga este vídeo con la consulta. Muchas gracias por la atención y seguimos con el siguiente vídeo.